Sientes que estás siendo arrastrado por las tormentas de la vida, sin dirección, sin suelo firme. Y si te dijera que incluso cuando todo parece fuera de control, Dios está guiando silenciosamente cada uno de tus pasos hacia un destino que aún no puedes ver. Existe un poder oculto que solo se revela a quienes resisten la tormenta hasta el final. Y hoy vas a descubrir esa clave espiritual. Sabes, muchos piensan que Dios solo habla en momentos de paz, pero es en el sonido del trueno, en el viento fuerte e incluso en el naufragio donde su voz resuena con más profundidad. Cada lágrima que derramas ahora, cada duda que pesa en tu corazón, está siendo transformada en dirección divina. Este video es más que un estudio. Es una respuesta directa de Dios para tu alma cansada. Si crees que Dios todavía habla en medio de la tormenta, comenta ahora: confío en el actuar de Dios. Y si este mensaje ya tocó tu corazón, deja tu like. Tu me gusta puede ser el puente que conecte esta palabra con alguien que hoy la necesita desesperadamente. No te pierdas la penúltima lección de este video. Contiene una clave espiritual que puede cambiarlo todo en tu vida. Recuerda, este canal es un refugio para quienes buscan alimento diario de fe y aún no han encontrado una iglesia a la cual llamar hogar. Acepta el desafío. Mira hasta el final sin adelantar. Tu respuesta puede estar en la última palabra. 1. Dios habla en las tormentas. Cuando pensamos en las tormentas de la vida, es casi instintivo verlas como momentos de castigo, abandono o desesperación. Sin embargo, las Escrituras nos muestran algo sorprendente. Dios frecuentemente usa las tormentas para revelar su voz, su dirección y su cuidado de maneras que la calma jamás permitiría. En Marcos 4:35-41 vemos a Jesús y sus discípulos enfrentando una tormenta feroz en el mar de Galilea. Las olas amenazaban con hundir la barca y el miedo se apoderó de todos, excepto de Jesús, que dormía tranquilamente. Cuando finalmente lo despertaron, Él simplemente dijo: «Calla, enmudece», y el mar obedeció. Observa este detalle. Jesús no prometió que no habría tormentas. Prometió que estaría con ellos en medio de ellas. Este relato nos enseña que cuando las olas parecen demasiado grandes, cuando el viento de la ansiedad sopla con fuerza sobre nosotros, debemos recordar: Dios está en la barca con nosotros. Las tormentas no son señales de la ausencia de Dios. Muchas veces son el escenario donde su poder se manifiesta de forma más majestuosa. Y lo más hermoso, la tormenta no solo reveló el poder de Jesús a los discípulos, sino que también puso a prueba y fortaleció su fe. Si hoy sientes que las aguas están demasiado altas para cruzar, ten esto presente: la presencia de Dios es más poderosa que cualquier mar agitado. La pregunta que queda para nuestros corazones es: ¿estamos mirando a las olas o a aquel que domina el mar? A veces, la mayor prueba de la presencia de Dios en tu vida es precisamente la tormenta que no puedes controlar por ti mismo. Él permite el viento para que aprendas a confiar no en la fuerza de tus brazos, sino en la mano invisible que sostiene todo el universo. Antes de avanzar a la siguiente revelación, quiero invitarte. Si sientes que has encontrado aquí un refugio espiritual, suscríbete al canal. Aquí tienes un hogar espiritual, un lugar de acogida y fortalecimiento para tu fe. 2. Dios guía a través de los vientos contrarios. Muchas veces, cuando enfrentamos vientos contrarios, creemos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Pensamos que si fuera realmente una dirección divina, todo debería ser fácil, tranquilo, sin oposición. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. El viento contrario no siempre es señal de error. Puede ser precisamente la brújula que Dios está usando para guiarnos hacia nuestro destino.
En Mateo 14, 22, 33, después de la multiplicación de los panes, Jesús ordena a los discípulos que crucen el mar mientras Él se queda a orar. Obedecen, entran en la barca, y entonces viene el viento contrario. En medio de la noche, luchando contra las olas, aparece Jesús caminando sobre las aguas. Aquí está el secreto. Fue en medio del viento contrario que ellos vieron a Jesús de una manera que nunca antes lo habían visto. El viento contrario no era un castigo. Era el escenario perfecto para una revelación sobrenatural. Así es, en tu vida, los vientos que hoy parecen querer empujarte hacia atrás pueden en realidad estar llevándote hacia un encuentro más profundo con el poder de Dios. Es en el esfuerzo de la travesía, en el clamor de la medianoche, cuando el cielo se mueve con mayor intensidad sobre tu historia. Dios no está permitiendo que enfrentes vientos contrarios para destruirte, sino para fortalecer tus piernas espirituales, para enseñarte a caminar sobre aguas donde otros se hunden, para revelarte aspectos de su presencia que solo los que perseveran conocen. Los discípulos aprendieron allí que no era el viento el que determinaba el éxito del viaje. Era la palabra de Jesús que decía, «Ven». Así también es contigo. Lo que te sostiene no es la ausencia de resistencia, es la certeza de que la voz que te llamó aún está en control. El viento contrario no es tu enemigo. Es el entrenamiento que te prepara para recibir lo que Dios ya ha liberado en el mundo espiritual. Piensa en Pablo y Silas en Hechos 16. Fueron golpeados y echados en prisión simplemente por obedecer el llamado de Dios. Podrían haber interpretado eso como una señal de error, pero en cambio entendieron que incluso allí Dios los estaba guiando. ¿Y qué sucedió? Adoraron en medio de la prisión, y la tierra tembló. Las cadenas se rompieron y muchos fueron salvos. El viento contrario, en realidad, reveló la gloria de Dios de una manera que la calma jamás habría revelado. Lo que hoy parece un atraso, en Dios es preparación. Lo que hoy parece resistencia, en Dios es fortalecimiento. Lo que hoy parece confusión, en Dios es un camino que está siendo enderezado. No permitas que el viento contrario robe tu fe. Permite que madure tu confianza. Si los discípulos no hubieran enfrentado el viento, jamás habrían visto a Jesús venir hacia ellos sobre las aguas. Si Pablo y Silas no hubieran pasado por la prisión, jamás habrían visto abrirse las puertas de manera sobrenatural. Dios siempre usa lo que el enemigo intentó para maldecirte a tu favor. Los vientos contrarios son muchas veces la prueba de que estás exactamente en la dirección correcta. El infierno no lucha contra lo que no amenaza su dominio. Si hay viento contrario, es porque llevas una promesa contigo. Es porque hay algo grande esperando al otro lado de la travesía. Dios no desperdicia el dolor. Dios no desperdicia las luchas. Dios no desperdicia las tormentas. Cada gota de lluvia, cada soplo de viento, cada ola alta, todo está siendo usado para forjar en ti una fe que el mundo no podrá explicar. Y esa fe no será solo para sobrevivir, será para conquistar, será para testificar, será para glorificar el nombre de aquel que te sostiene. Piensa en la trayectoria de José, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en la prisión. Cada estación de su dolor fue, en realidad, un viento que lo acercaba más al palacio. El plan de Dios para José no fue frustrado por las traiciones, fue realizado a través de ellas. Así también será contigo. Dios es especialista en usar los vientos contrarios para posicionarte en lugares donde nunca llegarías por caminos fáciles. Aquellos que resisten el viento con la fuerza de la carne se cansan,
Pero aquellos que dejan que el viento de Dios sople sobre sus velas espirituales llegan más lejos de lo que podrían soñar. No eres débil por enfrentar vientos. Eres fuerte porque, aun enfrentando vientos, sigues aquí. Aún crees, aún luchas, aún avanzas, y esa perseverancia es preciosa para Dios. No desprecies tus días de resistencia. Te están esculpiendo, te están refinando, te están preparando. Cuando todo a tu alrededor diga que debes detenerte, recuerda, aquel que te llamó es fiel para completar la obra. La palabra que Él liberó sobre tu vida no volverá vacía. El viento puede ser fuerte, la barca puede tambalear, pero la mano de Dios nunca pierde el control. Y al final, cuando las aguas se calmen y la playa segura aparezca ante tus ojos, sabrás. No fue tu fuerza la que te sostuvo. Fue la gracia invisible de un Dios que nunca pierde de vista a los que ama. El viento que hoy sopla contra ti, en realidad, te está alineando para la próxima fase de tu historia. Confía, persevera, sigue navegando. El Dios que guía en las calmas es el mismo que gobierna en las tempestades, y Él ya ha preparado el otro lado para ti. Cuando observamos la vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, notamos que ninguno de ellos llegó a su destino sin atravesar vientos contrarios. El propio Jesús, antes de ser glorificado, enfrentó Getsemaní, un momento de angustia tan intensa que sudó gotas de sangre. Getsemaní fue el último viento contrario antes de la victoria eterna, y fue allí donde Jesús, aun sabiendo de la cruz, eligió decir: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Él nos enseñó que el coraje no es ausencia de miedo. El coraje es sumisión a la voluntad del Padre, incluso cuando el corazón tiembla. ¿Estás atravesando tu propio Getsemaní? ¿Estás frente a decisiones pesadas, momentos en los que todo parece incierto, en los que la ansiedad susurra que es mejor retroceder? Sepas que el mismo Dios que sostuvo a Jesús en aquella hora oscura es el Dios que ahora mismo te sostiene a ti. Él no prometió ausencia de lágrimas, prometió presencia, no prometió ausencia de luchas, prometió socorro. Isaías 43:2 declara: Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Observa que la promesa no es evitar las aguas ni el fuego. La promesa es compañía fiel a través de ellos. El viento contrario es muchas veces la escuela donde aprendemos a caminar no por vista, sino por fe. Es allí donde nuestra oración cambia de Señor, sáname de esto, a Señor, hazme vencer aquí. Es allí donde nuestra fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia viva. Puede que no lo percibas ahora, pero mientras luchas para atravesar esta fase, Dios está fortaleciendo tus músculos espirituales, agudizando tu visión espiritual, madurando tu voz profética. El viento contrario te empuja hacia lugares más profundos en Dios. Te enseña a depender menos de fórmulas humanas y más del soplo divino. Y es en ese proceso que descubres algo que cambiará para siempre tu perspectiva. El viento que ahora parece contrario, mañana será el viento que te colocó exactamente donde Dios quería que estuvieras. El mismo mar que amenazaba con ahogar a los discípulos fue el camino por el que Jesús se acercó a ellos. La misma prisión que intentó callar a Pablo y Silas fue el escenario del terremoto que liberó a muchos. Lo que hoy parece oposición, mañana será evidencia del favor de Dios sobre tu vida. Cuando perseveras, incluso sin entender, te posicionas para ver milagros que los ojos naturales jamás podrían prever. Por eso, sigue atravesando.
Aunque los vientos sean fuertes, aunque los cielos parezcan cerrados, aunque la barca parezca demasiado frágil, lo que te sostiene no es la estabilidad de las aguas, es la inmutabilidad de la promesa, y hay una promesa sobre tu vida, una promesa que el viento no puede apagar, una promesa que la tormenta no puede hundir, una promesa que Dios ya ha sellado con la sangre de Jesús. El viento contrario no es tu final, es la preparación para la nueva estación que Dios ya ha liberado sobre ti. Levántate, aunque sea temblando. Avanza, aunque con lágrimas en los ojos. Confía, aunque tu corazón esté afligido, porque aquel que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Y Él no te trajo hasta aquí para abandonarte en el camino. El viento contrario está a punto de convertirse en testimonio de un nuevo comienzo, y serás conocido no solo como alguien que sobrevivió a la tormenta, sino como alguien que fue guiado por el propio Dios a través de ella. 3. Dios revela su propósito en medio de las tormentas. Cuando miramos nuestra vida desde una perspectiva humana, es fácil ver solo pérdidas y retrasos en tiempos de tormenta. Pero desde la perspectiva del cielo, cada tormenta lleva dentro de sí una oportunidad sagrada, la revelación del propósito. El apóstol Pablo experimentó esto de forma dramática. En Hechos 27, Pablo estaba siendo llevado preso a Roma cuando enfrentó una tormenta furiosa llamada Euroaquilón. Durante días, el barco fue sacudido sin ver sol ni estrellas, hasta que toda esperanza de salvación parecía perdida. Pero Dios habló a Pablo en medio de la tormenta. Le envió un ángel con este mensaje: no temas, Pablo. Es necesario que comparezcas ante César. Hechos 27-24. Incluso en medio del caos, Dios reafirmó el propósito. Pablo no moriría allí, porque aún había un destino que cumplir. Así es contigo. La tormenta que enfrentas no es aleatoria, no es sin sentido. Es el vientre donde el propósito de Dios está siendo protegido y preparado. El enemigo quiere que creas que la tormenta es el fin de tus sueños, pero Dios quiere que veas que la tormenta es el camino hacia el cumplimiento de la promesa. La prisión de Pablo parecía un retraso, la tormenta parecía un desastre, pero en realidad eran solo las últimas etapas antes de que su misión se cumpliera ante reyes y naciones. Tu ministerio, tu llamado, tu influencia, todo eso está siendo moldeado ahora mientras atraviesas las aguas agitadas. El miedo grita que estás perdido. La fe susurra que estás siendo guiado. La tormenta no tiene poder para cancelar lo que Dios ha determinado. Solo puede acelerar el proceso de dependencia total de Él. Y esa dependencia es el terreno donde nacen los propósitos eternos. Dios no está preocupado en darte una travesía cómoda. Él está comprometido en llevarte a tu destino profético. ¿Y sabes qué es aún más glorioso? La travesía que hoy parece consumirte, mañana será el testimonio que abrirá puertas que nunca podrían haberse abierto de otra manera. La voz que hoy clama dentro de ti por socorro será la misma voz que proclamará victoria a los que vendrán después de ti. Dios usa las tormentas no solo para guiarte, sino para posicionarte. No solo para enseñarte, sino para establecerte. Cada ola que enfrentas ahora te está empujando más cerca del centro de la voluntad de Dios. Y el propósito que Él ha diseñado para tu vida, aunque oscurecido por las nubes de la duda y el miedo, permanece intacto, firme, esperando el momento correcto para ser plenamente revelado. Hoy, tal vez solo veas viento y mar, pero el cielo ya ve el propósito cumpliéndose. Y cuando todo esto pase, porque pasará, mirarás atrás y dirás: fue allí, en medio de la tormenta, donde descubrí quién es Dios y quién soy en Él. Permanece firme.
El propósito de Dios para ti es mayor que cualquier tormenta que intente detenerte. La historia de Pablo en medio del naufragio revela otro detalle precioso. El lugar donde naufragó el barco no fue casualidad. El naufragio lo llevó a la isla de Malta, donde Dios ya había preparado una misión especial. En Malta, Pablo fue recibido por los habitantes del lugar, y allí, en ese sitio improbable, lleno de incertidumbres, obró milagros. El jefe de la isla tenía a su padre gravemente enfermo, y Pablo oró por él sanándolo. Después de eso, todos los enfermos de la isla acudieron a Pablo y también fueron sanados. Lo que parecía solo un desvío en el camino hacia Roma se convirtió en un gran campo de milagros y expansión del reino de Dios. Dios no desperdicia ninguna tormenta. Ningún naufragio es en vano cuando estás en las manos del Altísimo. Lo que tú ves como un retraso puede ser en realidad un desvío intencional para alcanzar vidas que estaban esperando el soplo de esperanza que solo tú podías llevar. La tormenta es el transporte invisible hacia destinos que la calma jamás alcanzaría. Dios está transformando los vientos que intentaron derribarte en rutas hacia milagros. Está usando las mareas que amenazaban con ahogar tus sueños para llevarte a nuevos campos de propósito. Y lo más extraordinario es que en cada nuevo lugar de dolor, Dios está plantando semillas de autoridad. Autoridad para sanar, autoridad para liberar, autoridad para anunciar buenas nuevas. La autoridad espiritual no nace en las victorias fáciles, nace en la travesía, se forja en las noches de oración, en los días de lágrimas, en las madrugadas donde todo parece incierto, pero aún así el corazón decide creer. Pablo naufragó, sí, pero no se hundió. Perdió el barco, sí, pero no perdió el destino. Así también será contigo. Puedes perder algunas estructuras que creías esenciales. Puedes ver embarcaciones hundirse, proyectos, planes, alianzas. Pero si tu corazón permanece anclado en Dios, nada podrá impedir el cumplimiento del propósito que Él escribió para ti. El naufragio es solo el cambio de medio de transporte. El destino sigue siendo el mismo: cumplir la misión que el cielo confió en tus manos. En medio de las tormentas, Dios no solo te sostiene, te posiciona, te revela, te impulsa. Y cuando el cielo usa tus tormentas para establecer su propósito, ninguna fuerza contraria podrá detener el avance de lo que fue iniciado por el Espíritu. No importa cuán fuertes soplen los vientos, no importa cuántas olas intenten derribarte, la mano de Dios es más firme que el mar. Su palabra es más segura que cualquier puerto humano, y su propósito es inmutable, eterno y fiel. Mantente firme. Lo que estás atravesando ahora es solo el escenario que Dios eligió para revelar su gloria a través de tu vida. 4. Dios fortalece tu fe durante la tormenta. Las tormentas no solo nos mueven de un lugar a otro, moldean nuestra esencia. Mientras los vientos soplan y las aguas se levantan, Dios está construyendo silenciosamente dentro de nosotros algo mucho mayor que un destino. Está forjando carácter, perseverancia y una fe inquebrantable. Santiago 1:2-4 nos enseña: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Observa que Santiago no dice solo que soportemos las pruebas, él dice que nos alegremos en ellas. Eso puede parecer locura para la mente natural, pero en el mundo espiritual es una clave poderosa. Toda tormenta es una oportunidad de crecimiento que jamás tendríamos en tiempos de bonanza. Cada desafío enfrentado bajo la dependencia de Dios fortalece tu fe como el fuego purifica el oro.
Piensa en Pedro. Antes de la gran tormenta, Pedro era impulsivo, confiaba demasiado en su propia fuerza. Pero después de ser quebrado por el miedo, después de casi hundirse, después de ser restaurado por Jesús, Pedro se convirtió en una roca de fe inquebrantable. El hombre que antes decía, Señor, sálvame, en pánico sobre las aguas, fue el mismo que, años después, enfrentó prisiones, persecuciones e incluso la muerte con valentía y fidelidad. La tormenta que hoy parece estar quebrándote, en realidad está moldeándote para ser alguien que el mundo no podrá sacudir. Dios está arrancando de ti toda dependencia de la fuerza humana. Está enseñándote a caminar no por vista, sino por fe. Cada oración hecha en medio del dolor está levantando muros espirituales más altos a tu alrededor. Cada lágrima derramada en adoración está regando semillas de fe que darán frutos para la eternidad. Es en la tormenta donde aprendes que la paz verdadera no viene de la ausencia de problemas, viene de la presencia constante de Dios. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esa paz es la que permanece incluso cuando todo a tu alrededor se está desmoronando. Es la que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Dios no solo te está ayudando a sobrevivir esta tormenta, está enseñándote a atravesarla con la cabeza en alto, los ojos fijos en el autor y consumador de tu fe. Y cuando esta estación pase, porque pasará, mirarás atrás y verás que no solo lograste atravesarla, te convertiste en alguien completamente nuevo, alguien con raíces profundas, alguien con fe firme, alguien que lleva marcas de victoria, visibles e invisibles. Porque Dios usa las tormentas no solo para llevarnos a nuevos lugares, sino para transformarnos en nuevas personas. Continuación 4. Dios fortalece tu fe durante la tormenta. Cuando te encuentras en medio de la tormenta, parece que todo lo que sabías sobre Dios es puesto a prueba. Las promesas que antes parecían tan claras se vuelven difíciles de ver. La esperanza que antes era vibrante, ahora susurra en lugar de cantar. Y es justamente ahí donde el Espíritu Santo trabaja de forma más intensa y silenciosa. La fe que sobrevive a las tormentas no es una fe superficial, es una fe profunda, arraigada, probada y aprobada. Es el tipo de fe que no necesita ver para creer, que no necesita sentir para adorar, que no necesita entender para confiar. Abraham esperó años por la promesa de un hijo. Y durante ese tiempo el viento de la duda y del cansancio sopló con fuerza contra su corazón. Pero la Escritura nos dice, y sin debilitarse en la fe, consideró su propio cuerpo ya como muerto. Y no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:19-20. Abraham fue fortalecido no porque el panorama hubiera cambiado, fue fortalecido porque decidió adorar en medio de la espera. Así también es contigo. Cada vez que eliges alabar en medio del dolor, algo invisible se fortalece dentro de ti. Cada vez que decides confiar, incluso sin señales visibles, tu espíritu echa raíces más profundas en Dios. Es en la tormenta donde la fe deja de ser teoría y se convierte en testimonio. Las palabras que antes leías en los salmos ahora se vuelven vida en tu pecho. Las promesas que antes parecían lejanas ahora se convierten en anclas para tu alma. Dios no permite tormentas para destruirte, las permite para prepararte. Él conoce los gigantes que aún enfrentarás. Sabe de los territorios espirituales que todavía conquistarás. Conoce las promesas que aún se cumplirán. Y te está moldeando
para que cuando llegues allí no solo estés presente, sino que estés listo, listo para liderar, listo para servir, listo para permanecer firme cuando otros caigan. El fuego de la prueba no quema a los que caminan con Dios. Purifica, fortalece y revela el oro escondido dentro de cada hijo amado. Por eso, hoy, aunque todo dentro de ti quiera rendirse, levantar las manos en señal de derrota o gritar de cansancio, elige adorar, elige confiar, elige permanecer, porque la fe que estás construyendo ahora no es solo para esta batalla, es para los reinos que aún serán puestos en tus manos, es para las promesas que todavía verás cumplirse. Y por encima de todo, es para la gloria de Dios, que será revelada a través de tu vida. El viento puede ser fuerte, la lluvia puede ser intensa, pero los cimientos de tu corazón están siendo solidificados sobre la roca inquebrantable que es Cristo. Y los que confían en el Señor jamás serán sacudidos. Serán como el monte de Sión, firmes para siempre. Permanece, lucha, confía. Lo que Dios comenzó, Él es fiel para terminarlo, y la tormenta que hoy parece querer consumirte, mañana será el testimonio que otros usarán para creer, porque a través de ella, tu fe no solo sobrevivió, floreció. 5. Dios revela su gloria a través de las tormentas. Existe una dimensión de la gloria de Dios que solo puede ser revelada en medio de la tormenta. Mientras muchos asocian la gloria divina únicamente a momentos de victoria, prosperidad y paz exterior, las Escrituras muestran que muchas veces es en medio del caos donde la manifestación de la presencia de Dios se vuelve más palpable y transformadora. Recuerda a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo de Israel veía truenos, relámpagos, humo, un escenario aterrador que los hacía retroceder. Pero fue exactamente en ese ambiente donde Moisés entró. Y allí, en medio de la tormenta, vio la gloria de Dios como nunca antes. Éxodo 24:17 lo describe así: y el aspecto de la gloria del Señor era como un fuego consumidor en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Lo que para muchos parecía destrucción, para Moisés era revelación. Así es la jornada de quienes deciden confiar incluso cuando los cielos están grises. La tormenta que hoy intenta asustarte puede ser en realidad el portal hacia una revelación más profunda de la presencia de Dios en tu vida. La gloria de Dios se revela de maneras misteriosas. A veces es en el silencio de la noche oscura. A veces es en la oración quebrantada que apenas logra ser susurrada. A veces es en la adoración que nace en medio del dolor, donde Dios se muestra de una forma que las palabras humanas no pueden describir. Piensa en Esteban. Mientras era apedreado, sufriendo injustamente, en lugar de ver solo piedras y violencia, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Hechos 7, 55-56. La gloria fue revelada en su momento más agonizante. Y así también sucede con nosotros. Dios usa los momentos de mayor presión para abrir nuestros ojos espirituales, para rasgar el velo entre lo visible y lo invisible, para mostrarnos que incluso en medio del dolor, Él está allí, más presente que nunca. La tormenta no es el fin de la historia. Es el escenario donde el Dios de la historia se revela en majestad. Y cuando esa revelación ocurre, algo cambia para siempre dentro de nosotros. Después de haber visto la gloria en medio de la tormenta, nunca volverás a ser el mismo. Tu adoración será más profunda, tu fe será más resiliente, tu esperanza será más radiante. Porque habrás visto con tus propios ojos espirituales que el Dios que calma tormentas es el mismo que camina sobre las aguas en tu dirección. No temas a la oscuridad, no temas a los vientos, no temas al sonido de los truenos. La gloria de Dios está a punto de ser revelada en medio de ellos.
Y cuando se manifieste, todo el dolor será redimido, toda lágrima será recogida, cada batalla habrá valido la pena. Lo que Dios está preparando para revelar en tu vida es mayor que cualquier miedo que hoy intenta paralizarte. Permanece firme. El mismo Dios que permitió la tormenta es el Dios que, en el momento indicado, hará brillar su gloria sobre ti y a través de ti. Continuación 5. Dios revela su gloria a través de las tormentas. La gloria de Dios no es algo que simplemente se observa desde lejos, es algo que transforma a quien la contempla. Cada vez que la gloria del Señor se manifiesta en medio de las tormentas, no solo ilumina el camino, transforma el corazón. Eso fue lo que le ocurrió a Isaías. En el año en que murió el rey Usías, un tiempo de crisis nacional, de inestabilidad política, de incertidumbre sobre el futuro, Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Isaías 6:1. La crisis alrededor no desapareció de inmediato, pero algo cambió dentro de Isaías. Fue tocado, purificado y enviado con una misión renovada. Así también es contigo. La tormenta que enfrentas hoy es el contexto donde Dios quiere abrir tus ojos espirituales. Quiere que veas más allá de las circunstancias. Quiere que contemples el trono que sigue firme, el reinado que permanece inquebrantable, la autoridad que gobierna por encima de todo. Mientras el mundo solo ve caos, tú verás al Rey. Mientras otros solo ven destrucción, tú verás la reconstrucción divina iniciarse. La gloria que Dios revela en tiempos de dolor es más valiosa que cualquier éxito alcanzado en tiempos de facilidad, porque te da algo que el mundo no puede quitarte: intimidad con el Padre. Empiezas a reconocer su voz en medio del viento. Empiezas a percibir sus toques en las pequeñas cosas del día a día. Empiezas a discernir sus susurros incluso cuando todo alrededor parece un ruido ensordecedor. Y esa sensibilidad espiritual, esa nueva profundidad de relación, es la verdadera recompensa para quienes permanecen firmes durante las tormentas. Moisés no pidió tierras, ni riquezas, ni seguridad. Él pidió: te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. Hoy, en medio de tu travesía difícil, tienes la oportunidad de hacer la misma oración, de pedir no solo liberación, sino revelación, de pedir no solo alivio, sino transformación, de pedir no solo una solución rápida, sino un encuentro profundo con la gloria que lo cambia todo. Y Dios, que es rico en misericordia, responde a oraciones como esa. Él no solo te libra de la tormenta, te lleva a un nivel más alto de fe, de entendimiento, de autoridad espiritual. La tormenta es el marco, pero el cuadro principal es la manifestación de su gloria en tu historia. Y esa gloria será tan intensa, tan poderosa, que las marcas de la tormenta se convertirán en medallas espirituales en tu pecho. Llevarás en tus ojos el brillo de quien vio a Dios actuar en medio de lo imposible. Llevarás en tu voz la autoridad de quien fue sostenido por lo invisible. Y tu vida será testimonio vivo de que la gloria de Dios es real, accesible y transformadora. No temas la tormenta. Desea la gloria, busca la gloria, espera la gloria, porque al final será ella y no la tormenta la que definirá tu historia. 6. Dios susurra dirección en medio del caos. En momentos de tormenta, nuestra primera reacción natural es la desesperación. La mente corre en 1000 direcciones. El corazón late más rápido. El miedo intenta tomar el control. Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios susurra, no a gritos, no con alardes, sino con palabras suaves que solo escuchan aquellos que deciden silenciar el alma.
En 1 Reyes 19 vemos a Elías, el gran profeta de Dios, huyendo al desierto, exhausto, ansioso y temiendo por su vida. Después de haber presenciado milagros asombrosos, ahora se sentía solo y derrotado. Y entonces Dios se manifiesta, pero no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego. La Escritura dice, y después del fuego se oyó un susurro apacible. 1 Reyes 19:12. Fue en ese susurro que Elías encontró dirección. Fue en ese murmullo de amor que recibió una nueva misión. Fue en el silencio, roto solo por la voz suave de Dios, que fue restaurado. Así también es contigo. Mientras en todo a tu alrededor grita incertidumbre, Dios está susurrando confianza. Mientras el miedo ruge catástrofes en tu mente, Dios está diciendo, confía en mí. El problema es que muchas veces estamos tan enfocados en los truenos que olvidamos prestar atención a la brisa. Estamos tan atentos al ruido de las circunstancias que no percibimos la suavidad del toque divino. Por eso, en medio del caos, la invitación del cielo es esta: aquieta tu alma. El Salmo 46:10 declara, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es en el ruido donde reconocerás el próximo paso, es en la quietud del espíritu, es en la entrega silenciosa, es en la confianza de que, aunque no entiendas, Dios está guiando. Muchos pierden la dirección en medio de la tormenta porque intentan crear sus propios mapas. Pero los caminos de Dios no se descubren con lógica, se disciernen con sensibilidad espiritual, y esa sensibilidad nace en la intimidad, en la adoración sencilla, en la oración sincera, en el clamor que dice, Señor, guíame aunque no vea. Dios no prometió mostrar todo el camino de una vez, pero prometió ser lámpara a nuestros pies y luz en nuestro sendero. Salmo 119:105. Él revela paso a paso, guía momento a momento, dirige día tras día, cada mañana nuevo aliento, cada noche nueva misericordia, cada decisión una nueva porción de sabiduría para quien la pide. Si hoy todo parece confuso, silencia tu alma, respira profundo, cierra los ojos y di, habla Señor, tu siervo escucha. Notarás que incluso en medio de la furia del viento hay una voz suave llamando tu nombre, una voz que conoce cada rincón de tu corazón, una voz que te llama hijo, hija, amado, y esa voz nunca falla, nunca se retrasa, nunca se equivoca. Dios está hablando, no en el estruendo, sino en el susurro, y quien tiene oídos espirituales, oye y sigue. La dirección que tanto buscas no vendrá por la fuerza de tu ansiedad, vendrá por la mansedumbre de tu fe, porque es en medio del caos donde los hijos de Dios aprenden a caminar no por lo que ven, sino por lo que oyen del Padre. Continuación 6. Dios susurra dirección en medio del caos. Es impresionante cómo Dios elige momentos improbables para hablarnos. No es en los días de fiesta, en las victorias fáciles, ni en los momentos de comodidad cuando su voz se vuelve más nítida. Es en el valle, es en la fosa, es en el desierto. Mira la historia de Agar en Génesis 16. Tras ser rechazada y humillada, Agar huye al desierto, embarazada y desesperada. No sabía a dónde ir, no tenía recursos, no tenía futuro, pero allí, en el desierto, el ángel del Señor la encuentra, y lo que ella escucha lo cambia todo. El Señor te ha escuchado en tu aflicción. Génesis 16:11. En medio del polvo, del calor abrasador y de la soledad, Dios susurró dirección a Agar. No solo la vio, la escuchó, la orientó. Y por primera vez en la Biblia, alguien le da a Dios un nuevo nombre. Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13.
Ese es el Dios que te susurra hoy, el Dios que ve tu lucha invisible, el Dios que escucha tus oraciones silenciosas, el Dios que, mientras el mundo te olvida, te llama por tu nombre. Él no está distante de tu tormenta. Él está en medio de ella, atento, amoroso, poderoso, listo para guiarte. Agar pensó que su historia había terminado en el desierto, pero Dios transformó aquel lugar de huida en un altar de encuentro. Así será en tu vida. El desierto, que hoy parece el final, será el lugar donde levantarás un memorial de fe, donde verás que no caminaste solo, donde percibirás que el caos fue solo el escenario para la revelación del cuidado de Dios. La dirección de Dios en medio del caos no siempre es un mapa. A veces es solo una instrucción: vuelve. A veces es solo un recordatorio: estoy contigo. A veces es solo una palabra: confía. Pero esa única palabra será suficiente para sostener tus pasos hasta que veas el nuevo horizonte que Él ya preparó. No subestimes los susurros de Dios. Son más poderosos que las tormentas del mundo, más firmes que los vientos contrarios, más reales que los miedos que intentan paralizarte. Mientras todo a tu alrededor dice que no hay salida, la voz de Dios traza un camino invisible que solo los ojos de la fe pueden ver. Por eso, hoy elige aquietar tu corazón. Cierra las puertas del miedo, silencia las voces de la desesperación e inclina tu oído a lo que el Espíritu está diciendo, porque en medio del caos Dios aún susurra, y quienes escuchan su voz jamás se pierden. Ellos atraviesan, ellos vencen, ellos resplandecen, ellos viven para contar que el Dios que habla en el silencio es el mismo que guía hacia la victoria. 7. Dios usa la tormenta para alinear tu vida con un propósito mayor. Las tormentas no vienen solo para probar nuestra fe o fortalecer nuestro valor, vienen para alinear nuestra trayectoria con el plan perfecto que Dios trazó antes, incluso de que naciéramos. Muchos caminan distraídos por la vida, seducidos por rutas que parecen seguras, pero que en el fondo los alejan del centro de la voluntad de Dios. La tormenta, entonces, surge como una mano invisible que nos redirige hacia el camino correcto. Mira lo que le ocurrió a Jonás. Llamado a predicar en Nínive, Jonás decidió ir en la dirección opuesta. En lugar de obedecer, huyó en un barco hacia Tarsis. Pero Dios no se dio por vencido con él. Una gran tormenta fue enviada para interrumpir su huida. Jonás 1:4 relata: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y hubo en el mar una gran tempestad, y el barco estaba a punto de quebrarse. El viento que parecía querer destruir a Jonás era, en realidad, la misericordia de Dios intentando salvarlo de sí mismo. Fue en el vientre del gran pez, en un lugar de total impotencia y soledad, donde Jonás finalmente oró y se realineó con el llamado divino. Así es con nosotros. A veces la tormenta no es un ataque, es una intervención. Llega para despertarnos de un sueño espiritual. Viene para arrancarnos de zonas de confort que estaban matando nuestra fe lentamente. Viene para recordarnos que no fuimos creados para vivir según nuestra voluntad, sino según la voluntad del Padre. Dios no desperdicia ni una sola ráfaga de viento. Cada gota de lluvia, cada trueno, cada mar agitado tiene un propósito. Él usa la fuerza de la tormenta para romper lo que necesita ser roto: orgullo, terquedad, planes egoístas, alianzas equivocadas. Y también la usa para reafirmar lo que debe permanecer: fe genuina, dependencia total, obediencia radical. No veas la tormenta como castigo, vela como gracia. Es mejor ser corregido por Dios en medio del viaje que llegar al destino equivocado, con el corazón endurecido. Fue en lo más profundo del abismo donde Jonás redescubrió el llamado.
Fue en el vientre del pez donde fue preparado para la misión que salvaría a toda una ciudad. Tu tormenta actual puede parecer oscura, aterradora, interminable, pero cree, Dios te está alineando, está reposicionando tu vida en dirección a tu verdadero propósito. Y cuando la calma regrese, porque regresará, ya no serás el mismo. Serás alguien que pasó por el realineamiento del cielo, alguien que entiende que la obediencia es el camino más corto hacia la plenitud, alguien que sabe que ser guiado por Dios es mejor que cualquier plan personal. Dios está usando la tormenta para alinear tu historia con su sueño, y los sueños de Dios para ti son infinitamente mayores que los tuyos propios. Confía en la mano que gobierna los vientos. Ella te está llevando exactamente a donde deberías estar. Y cuando llegues, entenderás que hasta las lágrimas derramadas en el camino valieron la pena. Continuación 7. Dios usa la tormenta para alinear tu vida con un propósito mayor. La tormenta es el método divino para arrancar de nuestras manos aquello que considerábamos esencial, pero que en realidad nos impedía vivir lo mejor de Dios. ¿Cuántas veces, en la calma, nos aferramos a cosas, personas y planes que jamás tendríamos el valor de soltar voluntariamente? Entonces Dios, en su incomparable amor, permite que llegue la tormenta, no para destruirnos, sino para liberarnos. Mira la vida de José. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, injustamente encarcelado, José podría haber visto cada una de esas experiencias como el fin de sus sueños. Pero en realidad, cada una de esas tormentas era una pieza indispensable en el plan que Dios estaba tejiendo. Años después, ya como gobernador de Egipto, José reconoció la mano soberana de Dios en todo lo que vivió. Él declaró a los hermanos que lo habían traicionado: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. La tormenta que parecía injusta era, en realidad, el camino hacia el cumplimiento del propósito. Así también es contigo. Tal vez hoy solo veas traiciones, puertas cerradas, pérdidas dolorosas, pero en lo invisible, Dios está orquestando encuentros divinos, posicionamientos estratégicos y crecimiento interior que serán esenciales para los lugares a donde Él te llevará. Si José se hubiera quedado cómodo en la casa de Jacob, jamás habría llegado al trono de Egipto. Si Jonás hubiera seguido rumbo a Tarsis, una ciudad entera habría perecido sin oír el mensaje de arrepentimiento. Si Pablo hubiera renunciado en las prisiones y naufragios, millones de vidas se habrían perdido los escritos y enseñanzas que formaron la iglesia primitiva y que hasta hoy siguen moldeando generaciones. En cada caso, la tormenta fue el canal hacia el propósito. Y contigo no será diferente. Lo que hoy parece caos, mañana será testimonio. Lo que hoy es dolor, mañana será autoridad. Lo que hoy es viento contrario, mañana será impulso divino. Por eso, no resistas la mano de Dios. No luches contra el viento que Él está usando para moverte. Entrégate, confía. Permite que el alfarero rompa el vaso para moldearlo de nuevo, más bello y más fuerte. Porque el propósito de Dios no es solo que llegues al otro lado, es que llegues transformado, preparado, capacitado para cargar el peso de la gloria que Él ha reservado para tu vida. Lo que el viento derriba, Dios lo reconstruye mejor. Lo que el mar se lleva, Dios lo reemplaza con lo eterno. Lo que el trueno asusta, Dios lo silencia con su paz. Y verás, con tus propios ojos, que el alineamiento que hoy duele es, en realidad, el mayor acto de amor que Dios podría hacer por ti. Permanece firme.
La tormenta no vino para desviarte, vino para reposicionarte en el centro del propósito para el cual fuiste creado. 8. Dios prepara tu mayor victoria después de la tormenta. Toda tormenta tiene un fin, y para aquellos que atraviesan sostenidos por la mano de Dios, el final de la tormenta es solo el comienzo de una nueva temporada de victoria y fruto. El propio Jesús, después de enfrentar la mayor tormenta de la humanidad, la cruz, resucitó en gloria. El sufrimiento no fue el final de la historia, fue el portal para la mayor demostración de victoria jamás vista. Así también será en tu vida. La tormenta que enfrentas hoy no es la última palabra, es el escenario que precede la manifestación de lo nuevo que Dios está preparando para ti. 2 Corintios 4:17 nos recuerda, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento tiene fecha de vencimiento, pero la gloria que produce será eterna. Piensa en la travesía del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Lo que parecía ser el lugar de la muerte, aguas cerradas, un ejército enemigo detrás, se convirtió en el escenario de la mayor victoria. Las aguas que parecían un obstáculo se abrieron. El suelo que parecía infranqueable se convirtió en camino seco. Lo que parecía el final fue, en realidad, el nacimiento de una nación libre, guiada directamente por la mano de Dios. Así también es la travesía de tu alma. Hoy tal vez solo veas mar y tormenta, pero el Dios que abre caminos en medio de lo imposible ya está actuando a tu favor. La mayor victoria de tu vida puede estar justo al otro lado de la resistencia que hoy enfrentas. La victoria no será solo sobrevivir. Será conquistar territorios que antes jamás te habrías atrevido a soñar. La tormenta te empujó al centro de la voluntad de Dios. La tormenta refinó tu fe, forjó tu esperanza, depuró tu adoración. Y ahora, cuando las nubes se disipen, estarás de pie, más fuerte, más maduro, más lleno del Espíritu, listo para vivir aquello que solo quienes han atravesado pueden sostener. No será una victoria cualquiera, será una victoria marcada con el sello de la gracia de Dios. No mirarás atrás con tristeza, mirarás con gratitud. Gratitud por cada lágrima que regó tu fe. Gratitud por cada noche oscura que te enseñó a confiar sin ver. Gratitud por cada viento contrario que te empujó a los brazos del Padre. Lo nuevo de Dios no es para los que se detienen en medio de la tormenta, es para los que, aún heridos, siguen adelante, para los que, aún con miedo, continúan creyendo, para los que, aún sin fuerzas, se aferran a la promesa, y la promesa para ti es clara. Después de la tormenta viene la victoria. Una victoria que no será solo tuya, sino que bendecirá a muchos a tu alrededor. Una victoria que será testimonio vivo del poder de un Dios que transforma el llanto en danza, las noches oscuras en mañanas radiantes, las pérdidas en renacimientos. Permanece firme. Tu mayor victoria ya está siendo preparada por el mismo Dios, y pronto, muy pronto, verás que todo el esfuerzo valió la pena, porque Dios es fiel, y Él siempre cumple lo que promete. Continuación 8. Dios prepara tu mayor victoria después de la tormenta. La victoria que Dios está preparando para ti lleva marcas que la diferencian de las conquistas humanas comunes. Es una victoria que no depende de las circunstancias ni de las fuerzas de este mundo. Es una victoria que nace del cielo y se manifiesta en la tierra como testimonio vivo de la fidelidad divina. Piensa en la vida de Job. Después de enfrentar la mayor tormenta que un ser humano podría imaginar, pérdida de hijos, bienes, salud, honra, Job se mantuvo fiel, aún en medio de dudas y preguntas. ¿Y cuál fue el resultado? Job 42:10 nos dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando él oraba por sus amigos.
y el Señor le dio el doble de lo que antes poseía. La restitución de Dios fue mucho más allá de lo que Job había perdido. Así también será contigo. Lo que Dios va a restaurar no será solo una reposición de lo perdido. Será multiplicación, será expansión, será elevación. Cada lágrima que derramaste fue registrada en los libros celestiales. Cada clamor silencioso fue escuchado por el trono de la gracia. Y ahora se acerca el tiempo de la restauración. Pero esa restauración vendrá con un corazón transformado, con una mente renovada, con una fe madura, porque Dios no está solo interesado en cambiar tus circunstancias, está formando en ti una nueva identidad. No serás solo alguien que sobrevivió a la tormenta. Serás alguien que lleva cicatrices sagradas, marcas de una batalla ganada no por la fuerza de tus brazos, sino por la rendición de tu corazón. Dios te está preparando para asumir nuevas responsabilidades espirituales, nuevos territorios, nuevos niveles de autoridad. Y aquellos que te vieron en medio de la tormenta, confundido, llorando, casi rindiéndote, también te verán en pie, restaurado y reflejando la gloria del Dios que nunca te abandonó. Tu historia no terminará en pérdida, terminará en honra. Tu camino no será recordado por el tiempo que pasaste en el valle, será recordado por la manera en que saliste de él, más fuerte, más sabio, más lleno de gracia. Y esa victoria no será solo tuya, será un faro para muchos que aún están luchando en sus propias tormentas. Serás una voz de esperanza para corazones desesperados. Serás testimonio vivo de que Dios aún transforma lágrimas en celebraciones. Por eso, hoy, aunque los vientos aún soplen, aunque las olas aún intenten asustarte, declara con fe: mi victoria ya está siendo gestada en las manos de mi Dios. No mires la intensidad de la tormenta. Mira la fidelidad de aquel que prometió, porque Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. La victoria que vendrá después de esta tormenta será tan grandiosa que entenderás que cada segundo de lucha valió la pena. Abraza el proceso, permanece en adoración y prepárate para celebrar el nuevo tiempo que Dios está a punto de inaugurar en tu vida. 9. Dios sella la promesa para aquellos que perseveran hasta el final. En todo camino espiritual hay algo que distingue a los que solo comienzan de los que verdaderamente reciben la promesa: la perseverancia. La fe que atraviesa la tormenta necesita ir acompañada de una decisión firme de permanecer hasta el final. No hasta la mitad, no hasta cansarse, no hasta ver alguna señal, sino hasta el cumplimiento total de la palabra liberada por Dios. Hebreos 10:36 nos exhorta: porque tenéis necesidad de paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es en el proceso de la espera activa, de la confianza insistente, de la rendición continua, donde Dios sella en nuestro espíritu la certeza de que lo que Él prometió, Él lo cumplirá. La tormenta no tiene poder para robar la promesa, pero la falta de perseverancia puede impedirnos verla manifestarse. Piensa en los israelitas en el desierto. Habían recibido la promesa de una tierra que fluía leche y miel, pero muchos perecieron en el camino porque permitieron que la incredulidad, la murmuración y el cansancio los vencieran. La promesa seguía existiendo. El plan de Dios seguía intacto, pero ellos no perseveraron hasta el final. Así también es con nuestro caminar. La promesa que Dios ha liberado sobre tu vida es inmutable, pero es necesario perseverar, es necesario mantenerse firme incluso cuando los ojos no ven y los sentimientos no acompañan.
Es en la perseverancia donde el carácter es moldeado. Es en la perseverancia donde la fe se vuelve madura. Es en la perseverancia donde se conquista la herencia espiritual. Dios nunca dijo que el camino sería fácil. Él dijo que estaría con nosotros en cada paso y que al final la recompensa sería incomparable. Romanos 8:18 declara: pues tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que te espera después de la tormenta es mucho mayor que el dolor que hoy sientes. Cada lágrima será transformada en gozo, cada lucha será convertida en testimonio. Cada noche oscura será recordada como el escenario donde la luz de Dios brilló con más fuerza. Pero eso sucederá para quienes no se rindan, para los que eligen confiar incluso cuando todo grita que se detengan, para los que eligen caminar incluso cuando el alma quiere retroceder, para los que eligen adorar incluso cuando el corazón está herido. Esos verán cumplirse la promesa, esos experimentarán la plenitud de lo que Dios ha preparado. Esos llevarán no solo bendiciones materiales, sino una herencia espiritual que resonará por generaciones. Hoy Dios te llama a perseverar, a no medir su fidelidad por las circunstancias, a no rendirte en la víspera de la victoria. La tormenta está cediendo, el cielo ya prepara la calma, la promesa está más cerca de lo que imaginas. Mantente firme, el Dios que prometió es fiel, y Él completará la obra que comenzó en ti. El sello de la promesa se coloca sobre la vida de los que eligen creer hasta el final. Y tú serás contado entre ellos. 10. Cierre. Tu vida será un testimonio de la fidelidad de Dios. Llegar hasta aquí no fue fácil. Cada paso dado en medio de la tormenta exigió valentía, fe y una perseverancia que tal vez ni siquiera sabías que tenías. Pero debes saber, el cielo registró cada momento. Dios vio cada lágrima, escuchó cada oración, sintió cada clamor silencioso de tu alma. Y hoy, Él te dice, no atravesaste esta tormenta en vano. Estoy sellando una nueva estación sobre tu vida. Tu historia no será marcada por el dolor que enfrentaste, sino por la victoria que conquistaste. Tu nombre será recordado en el Li 105, mundo espiritual, como aquel que no se rindió. Aquel que eligió confiar, aquel que permaneció firme incluso cuando todo parecía derrumbarse. Lo que viviste será la prueba viva de que Dios aún guía a sus hijos en medio de las tormentas, que Él aún calma los vientos, que aún transforma lágrimas en cánticos de júbilo. Hoy estás invitado a hacer una declaración profética. Comenta ahora: mi vida será un testimonio de la fidelidad de Dios. Esa frase no es solo un comentario, es un memorial espiritual. Es la proclamación pública de que perteneces a la generación que elige confiar hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal Centinela de la Luz, suscríbete ahora. Cada palabra liberada aquí es alimento para fortalecer tu fe, refugio para tu alma e impulso para tu jornada espiritual. Activa también la campanita, no solo para recibir notificaciones, sino para ser recordado día tras día de que Dios sigue hablando, guiando, restaurando. Comparte este video con alguien que aún esté en medio de su propia tormenta. Sé la respuesta de oración en la vida de alguien. Sé el puente entre el miedo y la fe para corazones cansados. Y ahora, antes de terminar, recibe esta verdad. En tu espíritu, la tormenta que intentó destruirte se convertirá en el suelo fértil donde florecerán los mayores frutos de tu vida. El dolor que intentó paralizarte será el impulso que te lanzará hacia nuevos horizontes. El miedo que intentó callarte será reemplazado por una voz llena de autoridad y esperanza. Tu vida no será común, será una carta abierta escrita por el propio Dios,
Una historia viva proclamando que el Señor es bueno, que su misericordia es para siempre y que su fidelidad trasciende generaciones. Ahora permítete un momento de reverencia. Cuando comience la música final, cierra los ojos, respira profundo y quédate en silencio, sin palabras, sin peticiones, solo presencia. Deja que el Espíritu Santo selle cada palabra, cada promesa, cada sanidad dentro de tu ser. Porque este no es solo el final de un video, es el comienzo de una nueva jornada en Dios. Y recuerda, cuando todo parezca silencio a tu alrededor, sabe que el cielo sigue obrando. Dios sigue en control y Él sigue guiándote, incluso en las tormentas.